Mi hijo menor, piloto de avión, me llamó para preguntarme si mi nuera estaba en casa. Sí, ella está aquí. Él susurró. Imposible. Acaba de abordar mi vuelo. Entonces escuché pasos detrás de mí. Soy Carmen, tengo 66 años, y esa tarde estaba guardando la loza cuando sonó el teléfono. Reconocí de inmediato la voz de mi hijo menor, Diego. Desde que se hizo piloto, sus llamadas siempre traen horarios, anuncios y esa mezcla de prisa con cariño. Mamá, dime rápido. ¿Valeria está contigo? Sí, está en el cuarto de huéspedes revisando unas cajas. ¿Por qué? Su respiración cambió. Imposible. Valeria acaba de abordar mi vuelo a Bogotá. La vi entrar al avión. Me quedé con el plato en el aire. El agua goteó en el piso. Antes de que procesara lo que me decía, escuché pasos en el pasillo. Pasos firmes. No eran de Valeria. No eran de nadie que yo conociera. Tragué saliva. Diego, no cuelgues. Susurré. Hay alguien aquí. Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. Dejé el plato dentro del fregadero y tomé el trapo, como si eso sirviera de defensa. Los pasos se detuvieron frente a la puerta de la cocina. Mi casa no es grande. Sala, cocina, 2 cuartos y un baño. Conozco cada tabla que cruje. Ese crujido frente a mí no era normal. Mamá, escucha, dijo Diego, muy bajo. Cierra la puerta y llama a la policía. Valeria está conmigo. No puede estar ahí. La puerta no tiene pestillo, Diego. La sombra cruzó el marco. Un hombre con gorra, barbijo negro y una sudadera oscura. No tenía pinta de ladrón apurado. Se movía con calma, midiendo cada gesto. Yo retrocedí hasta la alacena. Mi celular temblaba en la mano. ¿Quién es usted?, pregunté, intentando que la voz no me traicionara. No respondió. Giró la cabeza como buscando esquinas, salidas, la calma de alguien que ya había repasado la casa. Mamá, sal por el lavadero, susurró Diego. Ahora, di 2 pasos hacia el lavadero. El hombre avanzó un paso más, ahogando la salida. Tenía las manos libres, pero los ojos fijos en mí. Esa mirada la he visto en gente que no duda. No tengo dinero en efectivo, dije. Si quiere llevarse algo, ahí está la TV. Tómela y váyase. Nada. Un silencio espeso. Solo el goteo del grifo y mi respiración. Me arrimé a la mesa y deslicé la mano debajo del mantel buscando el viejo aerosol de pimienta que guardo desde que me quedo sola por las noches. Toqué el borde plástico y supe que aún estaba ahí. Diego, susurré al micrófono. Voy a cortar. No cortes, mamá. Te estoy oyendo. Los de seguridad del aeropuerto ya están avisados en la ciudad. Marca al 190 en altavoz. El hombre avanzó otro paso. Bajó ligeramente la barbilla, como si escuchara algo por un auricular invisible. No vi cable ni nada, pero su gesto me lo dijo. Estaba recibiendo instrucciones. ¿Quién te mandó?, pregunté, más fuerte. Nada, solo los ojos sobre mí. Hice un movimiento brusco con la silla, empujándola contra él. Tropezó medio paso. Saqué el aerosol y apreté. Un chorro corto le rozó la mejilla. Él retrocedió y se cubrió la cara. Aproveché para pasar por su lateral y corrí al baño. Cerré. Esta puerta sí tenía pestillo. Puse el seguro y sostuve la manija con las 2 manos. ¿Mamá? Diego parecía estar gritándome, y yo lo oía como si hablara desde dentro de una lata. ¿Estás bien? Estoy en el baño. Hay un hombre. Lo rocié. Creo que no se fue. El hombre empujó la puerta. El pestillo hizo su trabajo, pero la madera vibró. Una segunda embestida. Sentí el golpe en los hombros. Miré a mi alrededor. Un baño pequeño, un botiquín, un aromatizador, el balde, nada más. El tercer golpe no llegó. Silencio. Entonces escuché el sonido de una llave intentando una cerradura. Se movía por la casa, probando puertas, cajones, quizá mi cuarto. Recordé que Valeria, mi nuera, había llegado 1 hora antes con una excusa extraña. Suegra, se me quedó una caja con cosas de mi boda. ¿Puedo revisar el cuarto de huéspedes? Le dije que sí. Me pidió agua y se metió al cuarto. Yo volví a la cocina. No la vi salir. Y ahora Diego me decía que estaba en un avión con él. Diego, Valeria tiene una copia de las llaves, dije. La pidió cuando se mudaron cerca. Mamá, Valeria está en el asiento 12C. Yo la vi, te lo juro.
Entonces alguien entró con llaves. «No salgas. La policía está en camino». El hombre volvió a la puerta y esta vez no empujó. Tocó el picaporte con suavidad, lo bajó y lo subió, como para escuchar mi respiración. Apagué la luz. El baño quedó a oscuras. Quise desaparecer. «Mamá, Diego, necesito que me describas algo. Alto, bajo, ropa, gorra, barbijo, sudadera». «No es bajo. Camina sin apuro». «¿Te dijo algo?» «Nada». Se escuchó el ropero del cuarto abrirse. Luego el cajón de la cómoda. Algo cayó al piso. Zapatos. El hombre parecía buscar algo específico. No el televisor. No la cartera. Algo mío. En mi cabeza pasaban imágenes. El folder de seguros, la escritura de la casa, las pastillas de la presión, la caja con cartas viejas. Pensé en mi hijo mayor, Marco, esposo de Valeria. «Mamá, sé justa con ella, es sensible», me dijo muchas veces. «Sensible no entra a tu casa con alguien a medianoche». «Diego, ¿por qué Valeria vino hoy?», pregunté, casi para mí. «No lo sé», la citó su hermana para ayudar con una maleta, y luego apareció en el aeropuerto. Yo la vi llegar con prisa, muy maquillada. El corazón me golpeó fuerte. Valeria rara vez se maquilla demasiado. Cuando lo hace, es para cubrir algo. Un ruido metálico en la cocina me sacó del pensamiento. El hombre abrió el cajón de cubiertos. El tintinear de cuchillos me heló la boca del estómago. Se detuvo. Silencio otra vez. Me acerqué al piso y pegué la oreja a la madera de la puerta. Pasos más lentos. Midiendo. «Mamá, te quedas dentro», ordenó Diego. «Respira conmigo. Inhala. Exhala. Mantén el teléfono cargando si puedes. La batería aguanta. Bien, ya vienen». El pestillo volvió a vibrar, pero con menos fuerza. Parecía haberse resignado a que no abriría la puerta del baño. Escuché el arrastre de algo por el piso del pasillo. Luego, un golpe seco contra la pared. Miré el reloj. 19:24. Las paredes parecían encogerse. El olor del aerosol me ardía en los ojos. «Mamá, aquí estoy». El hombre se movió hacia la sala. Imaginé su silueta recortada contra la ventana. Se escuchó el ruido del sofá, como si se sentara. Y entonces, un detalle que no había notado. El pitido muy leve de un cronómetro. Un bip cada segundo. No venía de mi casa. Venía de él. Contaba algo. No entendí qué. Me arrodillé frente al botiquín y temblando busqué tijeras. Si lograba cortar la manguera de la ducha para usarla como lazo. Me detuve. No era el momento de inventar armas. «Mamá, ¿oíste eso?» «Diego, un bip. Puede ser un temporizador. O una llamada en espera». «No lo sé». El timbre de la puerta sonó. Casi grité. El hombre se levantó de golpe. Pasos rápidos hacia la entrada. Silencio breve. Luego, algo pesado contra la puerta, como si la trabara con el pie. «¡Policía!», escuché a lo lejos. «Abran». El hombre soltó aire. No abrió. Caminó de regreso hacia el pasillo, hacia mí. Se detuvo frente al baño. Apoyó la palma en la puerta. No dijo una palabra, pero sentí que sonrió detrás del barbijo. El bip seguía, parejo, sin apuro. «¡Policía! ¡Abran la puerta!». Volvieron a gritar. El hombre se alejó. Un par de pasos. Otro. Entonces, una ventana. El sonido típico del seguro destrabando. La mía del lavadero. Quise gritar, pero me cubrí la boca. Si intentaba escapar por el patio trasero, no lo alcanzaría. Oí el chirrido del mosquitero. Luego, nada. Golpes más fuertes en la puerta principal. «Señora, ¿está bien?», gritaron desde afuera. «En el baño», respondí. «No puedo abrir». «Manténgase ahí. Minutos. No sé cuántos». Escuché voces, pasos en la sala, el golpe de mi ventana al cerrarse, y un policía que dijo: «Lavadero abierto. Patio libre. No hay nadie». Otro respondió: «Revisen techos y medianeras». Otro más: «Sala despejada. Cocina despejada». «¿Puedo salir?», pregunté con la voz rota. «Sí, señora». «Abra despacio». Abrí el pestillo y un oficial joven me miró con atención. Detrás de él, una oficial mayor me ofreció un vaso de agua. Vi mi casa como si fuera ajena. La silla atravesada en la cocina, el cajón de cubiertos abierto, una cuchara en el piso, y un detalle que me clavó la mirada. En la mesa había quedado el vaso de Valeria con una marca reciente de labial rojo. Roja intensa. Valeria casi no usa ese color. Hoy sí. «¿Cómo entró?», preguntó la oficial. «Con llave».
¿Quién tiene copia? Yo. Mis 2 hijos. Mi nuera, Valeria. La oficial tomó nota. ¿La nuera estaba aquí? Ella me dijo que sí vendría. Entró al cuarto de huéspedes. No la vi salir. Y después me llamó mi hijo Diego desde el avión para decirme que ella estaba en su vuelo. ¿Su hijo puede confirmar eso? Está en línea. Le mostré el celular. No colgó. Soy Diego, se oyó claro. Ella está ahora mismo en el 12C. Puedo mandar foto cuando aterrice. La oficial asintió. Profesional. Haremos un acta. Y reforzaremos la cerradura. Le recomendamos cambiar las llaves hoy mismo. Lo haré. Los policías revisaron con guantes. No había huellas claras en la mesa ni en el picaporte. El hombre había usado guantes, seguramente, pero un detalle quedó. Una pequeña gota en el borde del fregadero, como de aerosol condensado o lagrimilla de ojos irritados. ¿Lo roció con algo?, preguntó la oficial. Gas pimienta. Bien, puede que esté lagrimeando. Anotaremos farmacias cercanas por si compra colirio. Cuando se fueron, la casa quedó rara, demasiado orden para lo que había pasado. Cerré con llave y me senté en la cocina. Llamé a Marco, mi hijo mayor, esposo de Valeria. Contestó con tono molesto. ¿Qué pasó ahora, mamá? Estoy trabajando. Marco, entró un hombre a la casa. La policía estuvo aquí. ¿Otra vez nervios, mamá? No son nervios. Diego puede decirte dónde está Valeria. Valeria está con su hermana, respondió rápido. No inventes. Está en el avión con Diego. Silencio. Luego, la risa seca que le conozco. Mamá, ya basta. Estás confundiendo cosas. Te dije que no metas a Valeria en tus paranoias. En mi mesa está su vaso con labial rojo. ¿Y? ¿Eso prueba qué? Que estuvo aquí hoy. Tiene copias de tus llaves porque tú se las diste. Y no le gusta que desconfíes. Por favor, no la llames. Está sensible. Colgó sin despedirse. La costumbre de terminar la conversación cuando no quiere escuchar. Diego seguía en línea. Mamá, yo sí te creo, dijo con cansancio. Aterrizo en 2 horas. Voy directo a tu casa. Gracias, hijo. Fui al cuarto de huéspedes. La cama estaba deshecha. La caja que Valeria dijo buscar estaba abierta, pero vacía. En la mesita, un papel doblado. Lo abrí. Mi lista de medicamentos con horarios. Al lado, con otra letra, 3 marcas de resaltador sobre las pastillas de la noche. Se me apretó el estómago. Bajé a la cocina. Tomé mi caja de pastillas y la abrí frente a la luz. 3 cápsulas azules tenían un brillo distinto. Las puse en la encimera. Con una aguja de coser, toqué la superficie de una. El recubrimiento se quebró con demasiada facilidad, como si lo hubieran manipulado. Me senté. No pude tragar saliva. El timbre del celular vibró con una notificación. Era un mensaje de Valeria. Suegra, ¿todo bien? Te dejé la caja ordenada. Mañana paso a ayudarte con la limpieza. Descanse. Un corazón rojo. Yo no respondí. Abrí la basura y vi un pañuelo de papel con marca de labial rojo. En la otra bolsa, un guante quirúrgico arrugado. Me puse los lentes. Estaba manchado con algo transparente, casi sin olor. Lo dejé donde estaba. Llamé a la oficial y se lo conté. Me pidió que no tocara nada y que lo guardara en una bolsa limpia. A las 21:47, Diego mandó una foto desde el avión. Valeria, asiento 12C, leyendo una revista, labial rojo intenso. Mientras yo miraba la foto, escuché otro sonido en la casa, un clic pequeño, casi imperceptible, viniendo del pasillo. Fui despacio, con el teléfono en alto. El closet del pasillo estaba entreabierto. Lo abrí del todo. Arriba, entre las sábanas, había una bolsita negra con cordón. Dentro, un juego de llaves nuevas con un llavero metálico que no era mío. Un llavero con la inicial UI. Tragué aire. No era me confundí de puerta. No era un ladrón al azar. Alguien con nombre y apellido entraba y salía de mi casa como si fuera suya. Y hoy, además, había enviado a otro en su lugar, mientras ella se aseguraba una coartada perfecta, sentándose al lado de mi hijo en un avión. La puerta principal sonó de nuevo. Un golpe suave, como de alguien con confianza. Mi pantalla se iluminó. Marco. Contesté. Estoy aquí afuera con Valeria, dijo. Aterrizó y vino directo. Abrime. Así arreglamos esto de una vez. Miré la bolsita negra, las llaves con la V, las cápsulas manipuladas sobre la encimera y el guante en la bolsa. Respiré hondo. Puse el teléfono en altavoz y caminé hacia la puerta sin quitar el seguro. Marco,
Si de verdad quieres arreglarlo, vas a escuchar primero lo que encontré, dije. Y Valeria también. El picaporte giró desde afuera con suavidad. Del otro lado, la voz de Valeria sonó tranquila, demasiado tranquila. Suegra, abra la puerta. Soy yo. Traigo flores. Sentí cómo mi corazón se aceleraba al escuchar aquellos pasos detrás de mí. La voz de mi hijo menor aún resonaba en mi oído desde el teléfono. Imposible, mamá. Acabo de verla subir a mi avión. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el celular. Volteé despacio, con miedo de confirmar lo que ya intuía. Allí, en el pasillo de mi casa, se dibujaba la silueta de un hombre desconocido, alto, con una gorra baja que cubría parcialmente su rostro. No dijo palabra, pero su presencia bastaba para que el aire se volviera espeso. ¿Quién es usted?, pregunté con voz quebrada, tratando de sonar firme, aunque el pánico se me notaba en cada sílaba. El hombre no respondió. Avanzó 2 pasos hacia mí, y yo, instintivamente, retrocedí hasta chocar con la mesa del comedor. Mis dedos buscaban desesperados cualquier objeto que pudiera servirme para defenderme. Sentía cómo mi respiración se hacía más corta. Mantén la calma. Me repetía a mí misma, aunque por dentro la desesperación me estaba consumiendo. El teléfono seguía en mi mano. Escuchaba a Daniel, mi hijo, insistiendo al otro lado. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Con quién hablas?» No me atreví a contestarle. El intruso notó el aparato y, en un movimiento brusco, intentó arrebatármelo. Yo lo apreté contra mi pecho con toda la fuerza que me quedaba. El forcejeo fue corto, pero suficiente para que la llamada se cortara. El silencio que siguió fue aún más aterrador. El hombre finalmente habló, con una voz seca. «Tranquila, no le conviene gritar». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era evidente que no estaba allí por accidente. Cada gesto suyo revelaba seguridad, como alguien que cumplía una orden clara. Y en ese momento, lo entendí todo. Vanessa, mi nuera, había planeado esto. Ella no estaba en casa, como me había asegurado horas antes. Había mentido. Mientras volaba con mi hijo, había enviado a alguien a mi propia casa para deshacerse de mí. «¿Qué quiere?», pregunté, apenas susurrando. «Solo hacer mi trabajo», respondió él, acercándose más. Me moví hacia un costado, calculando el espacio entre nosotros y la cocina. Si lograba llegar al cajón donde guardaba los cuchillos, quizá tendría una oportunidad. Mis pasos eran lentos, disimulados, mientras mi mente repasaba cada rincón de la casa buscando una salida. El desconocido lo notó y sonrió con un gesto torcido. «No haga tonterías, señora. Va a ser rápido». Sentí que el suelo se me hundía. Durante unos segundos, un torrente de recuerdos se agolpó en mi cabeza. La primera vez que tuve a Daniel en brazos, las tardes de domingo cocinando con mi esposo, los juegos de mis nietos en la sala. Todo aquello podía terminar en ese instante, en mi propia casa, pero algo dentro de mí se rebeló. No podía dejar que Vanessa, con toda su frialdad y manipulación, decidiera el final de mi historia. Respiré hondo, fingí resignación y levanté lentamente las manos. «Está bien», dije con voz apagada. «Haga lo que tenga que hacer. Solo, permítame sentarme». El hombre dudó, pero asintió. Me dejé caer en la silla junto a la mesa y, en ese instante, mis ojos se posaron en un objeto olvidado. Un pesado florero de cerámica que había sido de mi madre. Sin pensarlo, lo tomé con ambas manos y lo lancé con todas mis fuerzas contra su rostro. El golpe fue seco. El hombre soltó un gruñido de dolor y retrocedió tambaleando, llevándose las manos a la cara. No esperé a ver el resultado. Corrí hacia la puerta principal, deslicé el seguro con dedos temblorosos y salí a la calle gritando. Mis vecinos no estaban cerca, pero mi voz resonó en la quietud de la tarde. El intruso, herido y sorprendido, no me siguió. Aproveché para correr hacia la casa de Marta, mi vecina y amiga de toda la vida. Golpeé su puerta con desesperación. «Ábreme, Marta, por favor». Ella apareció sobresaltada, con el cabello aún húmedo de la ducha. Al verme tan agitada y pálida, me hizo pasar sin preguntar. Apenas crucé el umbral, mis piernas cedieron y me dejé caer en el sillón. «¿Qué pasó?», preguntó alarmada. «Vanessa», alcancé a decir entre sollozos. «Vanessa quiere matarme». Marta me miró incrédula.
pero al ver la sangre en mi blusa, producto de un rasguño en el forcejeo, entendió que no era una exageración. Me sirvió un vaso de agua mientras yo trataba de ordenar mis palabras. Le conté todo: la llamada de Daniel, la mentira de Vanessa, los pasos detrás de mí, el hombre en mi casa. Marta se llevó las manos a la boca. «Tienes que llamar a la policía», dijo con firmeza. Negué con la cabeza. «No, si lo hago ahora, Vanessa sabrá que estoy viva y redoblará sus planes. Necesito tiempo. Necesito pensar cómo enfrentarla». Marta no estaba convencida, pero respetó mi decisión. Me ofreció quedarme allí esa noche, y acepté. Aún temblaba, incapaz de procesar lo cerca que había estado del final. Mientras tanto, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Daniel. Contesté al fin, con voz entrecortada. «Mamá, ¿qué pasó?» La llamada se cortó, y llevo media hora intentando hablar contigo. «Estoy bien, hijo». Mentí, aunque mi cuerpo seguía temblando. «No te preocupes, solo se me cayó el teléfono». «¿Segura?» «Porque Vanessa está conmigo en el avión. La vi con mis propios ojos». Tragué saliva. Quería gritarle la verdad, decirle que su esposa me había tendido una trampa, pero no podía hacerlo por teléfono, no mientras ella estuviera a su lado escuchando cada palabra. «Sí, estoy segura. No te preocupes por mí. Disfruta tu vuelo», dije, y colgué antes de que pudiera seguir preguntando. Marta me miró con seriedad. «No puedes seguir ocultándole la verdad a Daniel». «Lo sé, pero debo tener pruebas. Si le digo algo sin fundamentos, solo creerá que estoy inventando cosas porque no me llevo bien con Vanessa. Ella es experta en manipularlo». Esa noche no dormí. Repasé una y otra vez cada detalle de lo ocurrido. El miedo seguía ahí, pero también una nueva determinación. Vanessa había intentado quitarme de en medio de la forma más cruel, y no lo había logrado. Ahora me tocaba a mí mover la siguiente pieza. Al amanecer, cuando la ciudad aún estaba en silencio, ya tenía un plan en mente. La mañana siguiente la pasé en la casa de Marta. No había podido dormir en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos revivía la imagen del hombre con gorra dentro de mi pasillo. Marta me preparó un café cargado y se sentó frente a mí, preocupada. «Carmen, tienes que decidir qué vas a hacer», me dijo en voz baja. «No puedes volver a tu casa sola. Ese hombre puede estar todavía cerca». «Lo sé, pero no puedo quedarme aquí para siempre. Mi ropa, mis documentos, todo lo tengo allá. Además, si Vanessa cree que consiguió asustarme, va a volver a intentarlo». Marta negó con la cabeza. «Si lo que dices es cierto, tu nuera es peligrosa. Y lo peor es que tu hijo Marco la defiende ciegamente». Yo suspiré. Marco era mi hijo mayor, esposo de Vanessa. Siempre había estado del lado de ella, incluso cuando me faltaba al respeto. Ahora, después de lo ocurrido, me resultaba imposible imaginar que él pudiera llegar a creerme. «Voy a regresar a la casa hoy mismo», dije al fin, «pero necesito hacerlo con cuidado». Marta insistió en acompañarme, pero preferí que no se arriesgara. Llamé a Daniel antes de salir. Contestó desde el aeropuerto. Acababa de aterrizar. «Mamá, ¿estás bien?» Su voz sonaba cargada de preocupación. «Estoy en casa de Marta. Pasé la noche aquí. No te preocupes. Voy a ir directo a verte», respondió él sin dudar. «No quiero que estés sola». Le pedí que me encontrara en mi casa para revisar juntos lo que había pasado. Cuando llegamos, lo primero que notamos fue que la puerta principal estaba cerrada, pero la ventana del lavadero seguía abierta. Daniel entró primero, con pasos cautelosos. Yo lo seguí, el corazón latiendo con fuerza. Todo estaba revuelto. Cajones abiertos, la mesa con marcas del florero roto, y en el piso del pasillo un pañuelo manchado de sangre. «Mamá, esto confirma lo que me dijiste», dijo Daniel recogiendo el pañuelo. El hombre estaba herido. Nos miramos en silencio. Él sacó su teléfono y tomó fotos de cada rincón. Luego fue al cuarto de huéspedes. Allí, sobre la cama, estaba la caja que supuestamente había venido a buscar Vanessa. Estaba vacía, pero en el suelo encontramos un sobre con mi nombre escrito en letras torpes. Daniel lo abrió con cuidado. Dentro había una hoja con apenas una frase: «La próxima vez no fallaremos». Sentí un nudo en la garganta. Era la prueba de que esto no había sido un intento de robo, sino un plan directo contra mí. «Esto es grave, mamá», dijo Daniel guardando el sobre en una bolsa. «Tenemos que ir a la policía». «Todavía no», respondí, apretando sus manos. «Primero necesito entender hasta dónde está metida Vanessa». Daniel frunció el ceño. «¿Todavía dudas?» «Mamá, ella estaba conmigo en el avión. Usó eso como coartada». «Sí, pero quiero demostrarlo con pruebas claras».
Marco no me creerá si solo digo lo que pienso. Daniel suspiró, pero no insistió. Empezamos a revisar cada rincón. En la cocina, debajo del cajón de los cubiertos, encontramos un juego de llaves nuevo, con un llavero metálico con la letra B. Daniel lo levantó y me miró con seriedad. No hay duda, dijo. Estas son de ella. Guardamos todo lo encontrado en una bolsa plástica. Decidimos que Daniel se quedaría unos días conmigo en la casa. Yo acepté, aunque me dolía que mi hijo menor tuviera que involucrarse en algo tan oscuro. Al caer la tarde, Marco me llamó. Su voz sonaba molesta. Mamá, ¿qué tonterías estás inventando ahora? Vanessa me dijo que la acusaste de entrar a tu casa cuando estaba conmigo en el avión. No invento nada, Marco, respondí con calma. Encontramos un hombre dentro de la casa. ¿Un ladrón? Preguntó rápido. No, alguien que tenía copia de mis llaves. Y encontramos un sobre amenazante, además de sus iniciales en un llavero. Marco guardó silencio unos segundos y luego soltó una risa seca. ¿En serio, mamá? ¿Vas a culpar a Vanessa porque encontraste un llavero con una B? Marco, abre los ojos. Intervino Daniel, que estaba escuchando la llamada en altavoz. Yo estuve en la casa y vi todo. No es una coincidencia. Tú siempre has estado en contra de mi esposa, respondió Marco con rabia. Estás influenciando a mamá con tus historias. Yo no invento nada, respondió Daniel. ¿Quieres pruebas? Ven mañana y te las mostramos. Marco se negó a seguir discutiendo y colgó. Me quedé mirando el teléfono en silencio. Daniel me abrazó. Mamá, ya no hay duda. Marco está cegado por Vanessa, pero no vamos a dejar que te hagan daño. Esa noche no logramos dormir. Nos turnamos para vigilar la casa. A medianoche, escuchamos un ruido en el patio. Daniel salió con una linterna y descubrió huellas frescas en la tierra cerca de la ventana del lavadero. Alguien había intentado entrar de nuevo, pero desistió al ver que había movimiento dentro. Esto ya no es casualidad, me dijo Daniel al volver. Te están vigilando. Decidimos instalar cámaras improvisadas con su celular y un viejo portátil que había guardado mi esposo. Colocamos uno en la sala y otro en el pasillo. Era lo único que podíamos hacer por el momento. A la mañana siguiente, Marco llegó con Vanessa. Ella llevaba un vestido claro y el mismo labial rojo que había dejado en el vaso sobre mi mesa. Al verme, me sonrió con fingida dulzura. Suegra, escuché que tuviste un susto. Qué pena que estés tan nerviosa últimamente. Yo respiré hondo para no perder la calma. Daniel puso la bolsa con las pruebas sobre la mesa. Mira, Marco. Este es el pañuelo con sangre, este es el sobre con la amenaza, y estas son las llaves con la inicial de tu esposa. Marco miró por encima de todo con desgano. Vanessa ni siquiera se inmutó. ¿Y? Dijo él. Esto no prueba nada. Claro que no, añadió Vanessa con un tono burlón. Cualquiera pudo dejar ese llavero allí. Además, yo estaba en el avión con Daniel. Precisamente, contestó Daniel con firmeza. Esa era tu coartada. Mientras estabas conmigo, alguien entraba a la casa de mamá con tus llaves. ¿Quién más podría dar esa orden? El rostro de Vanessa no se alteró. Se limitó a cruzar los brazos y a mirar a Marco, como buscando apoyo. Amor, ¿ves lo que hacen? Dijo. Inventan historias para separarnos. Marco me miró con una mezcla de molestia y cansancio. Mamá, no voy a permitir que sigas acusando a mi esposa. Estás paranoica. No estoy paranoica, Marco. Le respondí conteniendo las lágrimas. Quieren matarme. El silencio fue pesado. Marco negó con la cabeza y se levantó de la mesa. No voy a escuchar más. Cuando dejes de dejarte manipular por Daniel, me llamas. Salieron de la casa sin mirar atrás. Me quedé helada. No era solo que mi hijo no me creyera. Era que defendía a una mujer que había planeado mi muerte. Daniel se acercó y me tomó de la mano. Mamá, no te preocupes. Yo estoy contigo. Vamos a descubrir toda la verdad, aunque Marco no quiera verla. Esa misma tarde revisamos las cámaras improvisadas. En el video de la madrugada, se veía claramente una sombra merodeando por el patio trasero. El hombre llevaba la misma gorra y sudadera que había visto la primera vez. No se le veía el rostro, pero era prueba suficiente de que alguien seguía rondando. Daniel descargó las grabaciones en su computadora y me mostró cada detalle. Esto tenemos que entregarlo a la policía, dijo. Es lo único que nos dará seguridad. Yo asentí. Era hora de dar ese paso, aunque significara enfrentar a Vanessa directamente. Pero antes de hacerlo, quería estar segura de una cosa: descubrir por qué me quería fuera del camino. Mientras Daniel organizaba las pruebas,
Yo abrí nuevamente la caja vacía que había dejado Vanessa en el cuarto de huéspedes. Revisé cada rincón y encontré un papel arrugado en el fondo. Era una lista con mis horarios, a qué hora salía al mercado, cuándo iba al médico, y hasta la hora exacta en que regaba las plantas. Mi sangre se heló. Ella no solo había planeado un ataque, me había estado vigilando por semanas, esperando el momento perfecto. Guardé el papel en la bolsa junto con el resto de las pruebas. Luego, miré a Daniel. Hijo, ya no tengo dudas. Vanessa quiere deshacerse de mí, y no voy a esperar a que lo intente otra vez. Él me miró con seriedad y asintió. Entonces, mamá, vamos a enfrentarnos a ella. Y esa decisión cambió el rumbo de todo lo que vendría. Daniel y yo pasamos la mañana revisando una y otra vez las grabaciones. Cada detalle era importante. En el video se veía cómo la sombra se movía con seguridad en el patio, como si conociera la casa de memoria. No parecía un ladrón improvisado. Era alguien que sabía dónde entrar y qué buscar. El hallazgo de la lista con mis horarios lo confirmaba todo. Vanessa había planeado cada paso. Mamá, esto es suficiente para ir a la policía, insistió Daniel mientras copiaba los archivos en una memoria USB. No podemos esperar más. Yo dudé unos segundos. Parte de mí temía que Marco me culpara por denunciar a su esposa, pero al ver la firmeza en los ojos de Daniel, comprendí que ya no se trataba de sentimientos, sino de sobrevivir. Está bien, le respondí al fin. Vamos. Fuimos a la comisaría del barrio. Un oficial joven nos atendió en la recepción. Al principio parecía no creer del todo mi relato, pero cuando Daniel mostró las pruebas, su expresión cambió. Me dice que su nuera tenía copia de las llaves y que su hijo menor la vio en un avión mientras alguien entraba a su casa, resumió el oficial, con el ceño fruncido. Exacto, confirmó Daniel. Y aquí están las grabaciones, además del sobre con la amenaza y la lista con los horarios de mi madre. El oficial pidió que esperáramos y se llevó la carpeta a la oficina del comisario. Después de unos minutos, nos hicieron pasar. El comisario, un hombre de mediana edad con bigote canoso, revisó cada prueba con calma. Esto es serio, dijo mirando primero a Daniel y luego a mí. Señora Carmen, necesita medidas de protección inmediatas. Vamos a asignarle una patrulla para vigilar la zona. Sentí un alivio momentáneo, aunque sabía que eso no detendría a Vanessa. Ella era astuta y siempre encontraba una manera de quedar limpia. Comisario, dije con voz firme. No quiero solo vigilancia. Quiero que quede constancia de todo. Quiero un registro oficial con el nombre de Vanessa. Él asintió y redactó la denuncia. Firmé con manos temblorosas. Era un paso decisivo. A partir de ese momento, la amenaza tenía un nombre escrito en un expediente. Esa tarde, Marco apareció en mi casa. Llegó alterado, con el rostro enrojecido. Ni siquiera saludó. ¿Qué demonios hiciste, mamá?, gritó apenas entró. La policía fue a hablar con Vanessa en el aeropuerto cuando aterrizó. Me quedé helada. No esperaba que actuaran tan rápido. Hice lo que tenía que hacer, respondí con calma. No voy a permitir que nadie más entre a mi casa a matarme. Eso es un invento tuyo, replicó Marco golpeando la mesa con el puño. Vanessa estaba conmigo en el avión. ¿Cómo pudo planear algo? Daniel intervino. Porque lo planeó de antemano, Marco. No seas ingenuo. Tenía la coartada perfecta, estar contigo mientras otro ejecutaba sus órdenes. Marco lo miró con rabia. Tú siempre has querido separar a mamá de nosotros. ¿Ahora inventas que mi esposa es una asesina? No es un invento, respondí yo, sacando el sobre con la amenaza y la lista de mis horarios. Esto lo encontramos en la caja que Vanessa revisó en el cuarto de huéspedes. Marco tomó los papeles. Los miró unos segundos y luego los lanzó de nuevo sobre la mesa. Cualquiera pudo dejar esto, dijo, evitando mirarme a los ojos. No voy a permitir que difamen a mi esposa. Lo vi temblar de rabia, pero también de miedo. En el fondo, sabía que había algo de verdad en lo que decíamos, pero no quería aceptarlo. Marco, abre los ojos, dije con voz cansada. Estás defendiendo a alguien que está dispuesta a matarme. Él se quedó en silencio unos segundos y luego se marchó sin despedirse. Los días siguientes fueron tensos. Una patrulla pasaba frente a mi casa varias veces al día, y los oficiales me pidieron que no me quedara sola nunca. Daniel cumplía ese rol, aunque tenía que ausentarse algunas horas para atender su trabajo en la aerolínea.
Yo aprovechaba esos momentos para revisar la casa, cerrar bien cada ventana y reforzar la puerta con una barra metálica que me ayudó a instalar un vecino. Vanessa, en cambio, permanecía en silencio. No me llamó ni me buscó directamente, pero cada vez que Marco venía a la casa, su actitud era más fría. Apenas me dirigía la palabra, como si yo fuera la culpable de todo. Una noche, mientras preparaba la cena, sonó mi celular. Era un número desconocido. Contesté con cautela. «¿Señora Carmen?», preguntó una voz masculina. «Sí, ¿quién habla? No diga mi nombre. Solo quiero advertirle algo. No confíe en esa mujer. Ella me contrató para entrar a su casa, pero yo no pensaba hacerle daño. Solo debía asustarla. Ahora que la policía está investigando, no voy a aparecer más. Pero tenga cuidado, porque si ella quiere, encontrará a otro que sí cumpla la orden completa». El corazón me dio un vuelco. Era el mismo hombre de la gorra, no había duda. «¿Por qué me llama ahora?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Porque no me gustan las injusticias. Usted no merece esto. Solo quería que lo supiera». La llamada se cortó. Me quedé paralizada. Era la confirmación de todo, pero no tenía forma de probar que esa voz correspondía al intruso. Cuando Daniel llegó, le conté todo. «Eso significa que Vanessa está más desesperada de lo que pensábamos», dijo con gesto serio. «Mamá, no podemos esperar a que lo intente de nuevo. Necesitamos adelantarnos». «¿Cómo?», descubriendo qué es lo que realmente busca. Nadie hace algo así solo por odio. Tiene que haber un motivo concreto. Recordé entonces la insistencia de Vanessa por revisar la caja en el cuarto de huéspedes. Tal vez buscaba documentos, papeles de la casa, algo que le diera poder, dije pensativa. Daniel asintió. «Entonces tenemos que revisar todo lo que guardas aquí». Pasamos horas revisando cajones, cajas viejas y carpetas. Encontramos facturas, fotografías, cartas de mi esposo ya fallecido. Y, escondido en un sobre marrón dentro del armario, hallamos un conjunto de documentos notariales, la escritura de la casa, unos certificados bancarios y un testamento antiguo que mi esposo había redactado antes de morir. Al leerlo, entendí todo. Allí decía que, en caso de mi fallecimiento, la casa pasaría directamente a Marco, como hijo mayor, sin necesidad de trámites largos. «Ahora todo tiene sentido», murmuró Daniel. «Vanessa quiere que desaparezcas para quedarse con la casa a través de Marco». Me llevé las manos a la cara. No podía creer que alguien pudiera ser tan calculadora. «Entonces debo guardar estos papeles en un lugar seguro», dije temblando. Daniel sugirió llevarlos a una caja fuerte en el banco. Lo hicimos al día siguiente. Sentí un alivio al saber que ya no estaban en la casa. Sin embargo, Vanessa no tardó en dar señales. Esa misma noche, Marco me llamó para exigirme que dejara de difamar a su esposa. «Mamá, si sigues con estas acusaciones, no voy a volver a hablarte», dijo con voz dura. «Marco, lo único que quiero es seguir viva», respondí con tristeza. «Y tú prefieres defender a tu esposa antes que escuchar a tu madre». Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego colgó sin decir nada más. Me quedé mirando el teléfono con lágrimas en los ojos. No era solo la amenaza de Vanessa lo que me dolía, sino la indiferencia de mi propio hijo. Daniel me abrazó y me dijo: «No estás sola, mamá. Yo voy a estar contigo hasta el final». Sentí un poco de calma en sus palabras, pero en mi interior sabía que lo peor aún estaba por llegar, porque si Vanessa ya había fallado una vez, no iba a detenerse tan fácilmente. Los días posteriores se volvieron una mezcla de miedo y cansancio. La patrulla seguía pasando por la calle a distintas horas, pero yo sabía que eso no era garantía de nada. Vanessa era astuta, y si ya había planeado todo con tanta precisión antes, podía volver a hacerlo. Daniel insistía en que no me quedara sola, y por eso prácticamente se mudó conmigo. Agradecía su presencia, aunque me dolía que tuviera que cargar con un problema que no había buscado. Una tarde, mientras cocinaba, Daniel recibió una llamada de un colega de la aerolínea. Se apartó al patio para hablar, pero alcancé a escuchar parte de la conversación. Al volver, tenía el rostro serio. «Mamá, necesito contarte algo. Un compañero me dijo que en el vuelo con Vanessa notó algo raro. Ella entró apresurada al avión, como si hubiera llegado tarde, y pasó casi todo el trayecto escribiendo mensajes en su teléfono. Incluso le pidió al auxiliar de vuelo que le dejara cargar el celular.
Me quedé en silencio, procesando esa información. Eso confirma lo que sospechamos, dije al fin. Mientras estaba contigo, seguía dando instrucciones a otra persona. Daniel asintió. Quiero revisar los registros de llamadas de ese día. Si logramos demostrar que Vanessa estuvo en contacto con alguien durante el vuelo, tendremos una prueba contundente. No sabía cómo íbamos a conseguir esos registros, pero confiaba en la determinación de mi hijo. Esa noche, mientras tratábamos de descansar, escuchamos un ruido fuerte en el patio trasero. Daniel salió corriendo con una linterna, y yo lo seguí a unos metros. La ventana del lavadero, que habíamos reforzado, estaba forzada de nuevo. El marco de aluminio estaba doblado, como si hubieran intentado entrar con una palanca. Otra vez, dijo Daniel, apretando los dientes. Y esta vez no dejaron de insistir hasta que vieron que estábamos despiertos. Me temblaban las manos. Ya no eran simples advertencias, ahora era un acoso constante. Daniel llamó a la policía de inmediato. Cuando llegaron, revisaron el patio y confirmaron que alguien había usado una herramienta para forzar la ventana. Tomaron fotos y levantaron un acta. Esto demuestra que hay un patrón, comentó uno de los oficiales. Señora, le recomendamos que considere instalar cámaras de seguridad más completas. Yo asentí, aunque sabía que no podía costear algo tan grande de inmediato. Daniel prometió encargarse de eso al día siguiente. A la mañana siguiente, Marco apareció sin avisar. Venía solo. Estaba desarreglado, con ojeras y una expresión cansada. «Mamá, tenemos que hablar», dijo apenas entró. Me senté frente a él en la sala, con Daniel a mi lado. «Dime, hijo. Anoche Vanessa llegó alterada. Dice que la están persiguiendo, que la policía la acosa porque tú la denunciaste. Está convencida de que quieres destruir nuestro matrimonio». «Marco, no soy yo quien la persigue. Ella es la que intenta hacerme daño», respondí con calma. Él apretó los puños sobre las rodillas. «No sé qué creer. Una parte de mí piensa que no serías capaz de inventar todo esto, pero otra se aferra a lo que ella me dice». Daniel intervino. «No son inventos, Marco. Tenemos pruebas, grabaciones, huellas de intento de allanamiento, la lista con los horarios de mamá. ¿Qué más necesitas?» Marco guardó silencio. Su mirada estaba perdida, como si estuviera dividido en dos. «Quiero ver esas pruebas por mí mismo», dijo al fin. Daniel trajo la carpeta con copias y se la mostró. Marco las revisó una por una, pero su expresión seguía confusa. Esto no significa que ella lo hiciera», balbuceó. «Tal vez alguien quiere incriminarla». Yo lo miré directamente a los ojos. «Hijo, no quiero pelear contigo, pero tienes que decidir a quién vas a proteger, a tu esposa o a tu madre». Marco se levantó de golpe. «No me pongas en esa posición, mamá», dijo con la voz quebrada. «Necesito tiempo». Se fue sin despedirse. Yo sentí un dolor profundo en el pecho. Había criado a mis hijos con amor, y ahora uno de ellos me daba la espalda en el momento más difícil. Esa tarde, Daniel instaló cámaras nuevas que compró con su dinero. Colocó una en la entrada, otra en el patio y una tercera en el pasillo. Configuró su celular para recibir alertas en caso de movimiento. «Ahora no podrán acercarse sin que lo sepamos», me dijo con determinación. Yo lo abracé. No podía poner en palabras cuánto agradecía su apoyo. Al caer la noche, mientras cenábamos, recibimos la primera alerta. Daniel revisó el teléfono y vimos una figura acercándose a la reja principal. Era una mujer con abrigo oscuro y una gorra. Se detuvo frente a la casa, miró hacia adentro unos segundos y luego se marchó rápidamente. «Era ella», susurré, reconociendo la forma de caminar de Vanessa. Daniel amplió la imagen, pero el rostro estaba cubierto. «No podemos demostrarlo con esta grabación», dijo con frustración, «pero sí demuestra que alguien nos vigila». Los días siguientes fueron igual de tensos. Vanessa no me llamó, ni me enfrentó directamente, pero sabía que estaba cerca. A veces encontraba la basura revuelta, otras veces huellas frescas en la tierra del jardín. Todo era parte de un juego para desgastarme. Una noche, mientras Daniel trabajaba en su computadora, recibí un mensaje en mi celular. Era un número desconocido. El texto decía: «No vas a estar tranquila hasta que desaparezcas. Nadie te va a creer». Mis manos temblaban al mostrarle el mensaje a Daniel. «Mamá, esto es una amenaza directa. Mañana mismo lo llevamos a la comisaría». Asentí, aunque la garganta me ardía de miedo.
Al día siguiente, cuando íbamos de camino a la comisaría, nos cruzamos con Marco en la esquina. Venía con el rostro desencajado. «Mamá, necesitamos hablar ahora», dijo, bloqueando nuestro paso. «Marco, no es buen momento», respondí. «Vamos a la policía a denunciar el mensaje que me mandaron anoche». Él se llevó las manos a la cabeza. «Por favor, no lo hagas. Vanessa está muy nerviosa. Dice que no puede soportar más presión». «¿Y yo?», le pregunté. «¿Qué hay de mí? ¿Acaso no importa que alguien intente matarme?» Marco me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, yo no sé qué hacer». Daniel lo empujó a un lado. «Lo que tienes que hacer es dejar de defenderla, porque si no lo haces, la próxima vez vamos a encontrar a mamá en una camilla». Marco no respondió. Se quedó en la esquina mirando cómo nos alejábamos. En la comisaría, los oficiales registraron el nuevo mensaje como parte de la investigación. Nos dijeron que el número provenía de un chip prepago sin datos del propietario. Era evidente que quien lo enviaba sabía cómo ocultarse. Esa noche me sentí más débil que nunca. Me costaba comer y apenas podía dormir. Daniel me convenció de que durmiera en su cuarto para que no estuviera sola. «Mamá, vamos a salir de esta», me dijo, «pero tienes que resistir». Yo asentí, aunque en mi interior sentía que cada día me apagaba un poco más. 2 días después, ocurrió algo inesperado. Marco me llamó, esta vez con un tono distinto. «Mamá, necesito verte a solas. Tengo que mostrarte algo». Acepté con desconfianza. Nos encontramos en un café del centro. Marco llegó con el rostro demacrado, como si no hubiera dormido en días. Sacó su celular y me mostró una conversación de WhatsApp con Vanessa. En los mensajes, ella le pedía que no me defendiera más, que lo mejor era dejar que todo siguiera su curso, y que, cuando yo ya no estuviera, la casa sería de ellos. Me quedé helada. «¿Ves ahora quién es tu esposa?», pregunté con lágrimas en los ojos. Marco bajó la mirada. «Lo sé, mamá, pero no sé cómo salir de esto. Ella está fuera de control». En ese momento comprendí que el peligro aún no había terminado. Vanessa estaba dispuesta a todo, incluso a llevarse por delante a Marco si él se interponía en su camino. Esa noche, de regreso en mi casa, le conté todo a Daniel. Él me miró con seriedad. «Mamá, esto no se trata solo de defenderte. Ahora tenemos que desenmascararla completamente. Necesitamos exponerla antes de que sea demasiado tarde». Asentí, sabiendo que la confrontación final se acercaba. Vanessa había fallado en sus intentos anteriores, pero cada vez estaba más desesperada. Y cuando una persona así se queda sin opciones, puede ser capaz de lo peor. Después de la conversación con Marco en aquel café, supe que la situación había llegado al límite. Ya no se trataba de sospechas. Los mensajes de Vanessa confirmaban que me quería fuera del camino y que no tenía reparos en expresarlo. Esa noche casi no pude dormir. El miedo seguía ahí, pero también una determinación nueva. No podía seguir esperando el próximo ataque. Era hora de enfrentarla directamente. Daniel estuvo de acuerdo. «Mamá, tenemos pruebas suficientes. El sobre con la amenaza, las llaves con la B, las grabaciones, el mensaje de texto y ahora lo que mostró Marco. Si actuamos con inteligencia, Vanessa no podrá escapar». Lo escuché en silencio. Él hablaba con convicción, pero yo sabía que no bastaba con pruebas. Necesitábamos que todo quedara tan claro que ni siquiera Marco pudiera seguir negándolo. Al día siguiente, Marco me llamó de nuevo. Su voz sonaba quebrada. «Mamá, Vanessa está muy alterada. Dice que quiere hablar contigo, aclarar las cosas». «¿Aclarar?», pregunté incrédula. «Después de todo lo que ha hecho, ¿ahora quiere hablar? Dice que todo es un malentendido, que alguien la está incriminando. Me suplicó que te pidiera una reunión familiar. Lo pensé unos segundos. Esa podía ser la oportunidad de enfrentarla con todo lo que teníamos. «Está bien», dije finalmente, «pero será aquí en mi casa, y Daniel también estará presente». Marco aceptó. La reunión quedó fijada para esa misma noche. Daniel y yo preparamos todo con cuidado. Instalamos una grabadora de audio en la sala y ajustamos las cámaras para captar cada ángulo. Yo estaba nerviosa, pero decidida. Sabía que sería un momento difícil, tal vez peligroso, pero era necesario. A las 8 en punto, Marco llegó con Vanessa. Ella llevaba un vestido oscuro y el mismo labial rojo de las veces anteriores.
Al verme, me dedicó una sonrisa fría, como si nada hubiera pasado. «Buenas noches, suegra», dijo con un tono falso. «Espero que podamos aclarar este malentendido». Me contuve para no responder con rabia. «Siéntense», dije con firmeza. «Vamos a hablar con calma». Nos sentamos alrededor de la mesa. Daniel puso la carpeta con todas las pruebas sobre la superficie y la abrió. «Aquí están los documentos», comenzó él. La lista con los horarios de mamá, las grabaciones de la cámara mostrando a un hombre entrando al patio, el mensaje de texto con la amenaza, las llaves con la inicial B, y ahora los mensajes de WhatsApp que Marco nos mostró. Vanessa hojeó los papeles sin inmutarse. «Esto no prueba nada», dijo con calma. «Cualquiera pudo dejar esas llaves. Cualquiera pudo mandar ese mensaje. Y lo que Marco cree haber leído son solo palabras sacadas de contexto». «¿Contexto?», intervine yo, conteniendo la ira. ¿Decir que cuando yo no esté la casa será tuya es un malentendido? ¿Eso es contexto? Por primera vez, su sonrisa vaciló. Marco la miraba fijamente buscando una explicación. «Vanessa, dime la verdad», le pidió. «¿Tú planeaste esto?» Ella se levantó de golpe, con la respiración agitada. «Claro que no», gritó. «¿Cómo pueden pensar que yo quiero hacerle daño a esta mujer?» Daniel se levantó también. «Porque lo intentaste, porque enviaste a un hombre a nuestra casa mientras tú estabas en el avión, porque lo que buscabas era quedarte con la herencia a través de Marco». Vanessa lo miró con odio. «¿No tienes pruebas de eso?» «Sí las tenemos», respondí yo, sacando el sobre con mis documentos notariales. «Encontramos tu interés en estos papeles. Querías la escritura de la casa. Sabías que, si yo desaparecía, todo pasaría a Marco». El silencio fue pesado. Marco se llevó las manos a la cabeza. «¿Es cierto, Vanessa?», preguntó con la voz rota. Ella lo miró fijamente. Por un momento pareció dudar, pero luego se encogió de hombros. «¿Y qué si lo es?», dijo con frialdad. «Tu madre siempre me despreció. Siempre me trató como si no fuera suficiente para ti. Yo solo quería asegurar nuestro futuro». «¿Nuestro futuro?», replicó Marco indignado. «¿Contratando a alguien para matar a mi madre?». Vanessa dio un paso atrás. «Yo no mandé a matarla. Solo quería que se asustara, que entendiera que ya no podía controlarnos». Yo golpeé la mesa con la mano. «Ese hombre me dijo lo contrario. Me confesó por teléfono que la orden era clara, que yo debía desaparecer». Los ojos de Marco se llenaron de lágrimas. Daniel activó la grabadora y reprodujo la voz del intruso que había llamado días atrás. El audio se escuchó nítido. Ella me contrató para entrar a su casa. No pensaba hacerle daño, pero ella sí quería que alguien lo hiciera. Vanessa palideció, miró a Marco buscando apoyo, pero él apartó la vista. «No puedo creerlo», murmuró él. «Te defendí contra mi madre. Te creí todo este tiempo, y resulta que ella tenía razón». Vanessa intentó acercarse, pero él se levantó bruscamente. «¡Aléjate de mí!», gritó. «No quiero volver a verte». Ella comenzó a llorar, pero sus lágrimas ya no conmovían a nadie. Daniel llamó a la policía y entregó el audio junto con el resto de las pruebas. Cuando llegaron los oficiales, Vanessa trató de negar todo, pero ya era tarde. Fue esposada frente a nosotros, con la cara desencajada. «Esto no se va a quedar así», nos gritó mientras la sacaban. «¡Van a lamentarlo!». La puerta se cerró y el silencio llenó la casa. Yo me dejé caer en la silla, exhausta. Daniel me abrazó. «Se acabó, mamá. Ahora sí se acabó». Marco se quedó de pie, con la mirada perdida. «Perdóname, mamá», dijo al fin, con lágrimas en los ojos. «No te creí, te juzgué, te hice sentir sola». Lo abracé con fuerza. «Eres mi hijo, Marco. Siempre quise protegerte, incluso de la mujer que decías amar». Él sollozó en mi hombro. Era como si todo el peso de la verdad cayera sobre él en ese momento. Los días siguientes fueron de calma tensa. Vanessa quedó detenida mientras la policía investigaba. Las pruebas eran claras: el audio, los mensajes, las grabaciones y las amenazas. Marco declaró a nuestro favor, confirmando lo que había visto en su celular. Fue un golpe duro para él, pero necesario. Yo, por primera vez en semanas, pude dormir con la sensación de seguridad. Daniel seguía acompañándome, y cada tanto me recordaba: «Lo logramos, mamá. No te dejaste vencer». Poco a poco, el miedo fue dando paso a la tranquilidad. La casa volvió a sentirse mía,
sin la sombra de Vanessa rondando en cada rincón. Guardé todos los documentos en el banco, lejos de cualquier mano interesada. Marco comenzó a visitarme más seguido. Su actitud había cambiado. Ya no era el hijo distante que me hablaba con frialdad, sino un hombre arrepentido que buscaba recuperar a su madre. Yo lo recibía con cariño, aunque todavía me dolía todo lo que había pasado. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina, me dijo: «Mamá, quiero que sepas que estoy contigo. No importa lo que pase con Vanessa, yo no voy a alejarme de ti nunca más». Sonreí con alivio. Eso es todo lo que necesito, hijo. Mirando hacia atrás, entendí que Vanessa había intentado quebrarme por todos los medios, con miedo, con amenazas, con engaños, pero no lo consiguió. Sobreviví porque aprendí a no callar, a apoyarme en Daniel y finalmente a enfrentar la verdad frente a Marco. La paz que ahora sentía no era la misma de antes. Era una paz conquistada, marcada por la certeza de que había visto lo peor de alguien cercano, y aún así había encontrado fuerzas para seguir. Y en ese silencio de mi casa, por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo y supe que estaba a salvo.